¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron
que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres, por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espadas. Anduvieron errantes y cubiertos con piel de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no eran dignos del mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Quien confía en el Señor no desespere. Quien confía en el Señor no desespera. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Garasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se paseaba día y noche en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello:
¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte, y los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que le oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta la primera visita de Jesús a tierra de paganos, según el Evangelio de San Marcos. Una palabra que está presente en los sinópticos y que con algunas variantes Mateo y Lucas mantienen casi un mismo discurso, pero que San Mateo lo narra quitándole elementos bastante folclóricos y anecdóticos que están presentes en Marcos y en Lucas. Pero esta palabra es hermosa e interesante porque ya comienza a vislumbrar la universalidad de la predicación, que no se limita solamente a los judíos, sino que será una predicación abierta a la universalidad, a todo hombre y mujer que quieran escuchar una palabra de fe. Jesús cruza el lago de Genezaret y va a la tierra de los Garasenos. Era un pueblo pagano, y cuando Jesús desembarca, hay un endemoniado que sale de entre los sepulcros y viene delante del Señor. El endemoniado, ante la orden que Jesús le da, dejen tranquilo a ese hombre y salgan de él. Ellos se postran, el endemoniado que tiene dentro de sí a Legión, el demonio que eran muchos, se postran ante Jesús y le pide que no lo expulse. Pero hay algo interesante, es que el demonio reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Le pide que no lo expulse de aquella comarca, y cuando el Señor increpa al demonio que deje libre al hombre, ellos le suplican que les permitan meterse en la piara de cerdos que estaban allí en medio del campo. Jesús se lo permite, y cuando los demonios salen del hombre y se meten en los cerdos,
el Evangelio dice que salen corriendo y suben al acantilado y se lanzan por el despeñadero y caen en el mar. Todos se ahogaron. Una manera de decir cómo el bien siempre triunfará ante el mal, cómo el poder de Dios siempre vencerá al demonio. Pero los gerasenos, que no conocían al Dios de la vida, a Yahvé, cuando se enteran de aquello, se llenan de temor. Por eso salen al encuentro de Jesús, y cuando llegan al campo y ven todo lo que ha acontecido, y aquellos que estaban cuidando los cerdos cuentan lo que vieron, se llenan de un profundo temor, porque cuando no conocemos, porque cuando no vivimos la experiencia del amor de Dios, nos podemos llenar de dudas y temor. En medio del mundo hay muchos que les da miedo seguir al Señor. En medio del mundo hay muchos que les da miedo el compromiso de la fe, porque no conocen, porque no han vivido la experiencia y porque no han sentido en sus vidas el amor y la misericordia de Dios. Por eso los gerasenos increpan a Jesús para que se vaya de su región. Pero el que había sido endemoniado, el que había sido liberado, el que había experimentado el amor de Dios, ese le pide al Señor que le permita unirse a su grupo. Era pagano, Jesús no se lo permite, pero fíjense ustedes la misión que el Señor le da y que comparte con los apóstoles aquella misión de anunciar el Evangelio. Jesús le dice a ese endemoniado: no, vete con tu familia y cuenta en medio de los tuyos la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y ese hombre se marchó a su casa y en medio de los suyos anunció ante el asombro de todos la misericordia y el poder que tenía el Dios de Israel, y cómo él había experimentado ese poder, ese amor, ese perdón y esa misericordia, porque él que caminaba en la muerte, sucumbiendo ante el poder del demonio, el Señor lo había liberado. ¿Qué aprendemos nosotros de esta palabra? Que así como el Señor liberó a aquel hombre, a nosotros también nos quiere liberar para que experimentemos el amor de Dios y para que proclamemos en medio de la gente cómo es su poder y cómo es su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, porque sabemos que Dios es el médico de los cuerpos y de las almas, acerquémonos a Él con fe para pedirle que tenga misericordia de todos nosotros y de los hombres, y digamos a cada petición: escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Para que la Iglesia y los cristianos, fijos los ojos en Jesús, anunciemos sin miedo su mensaje salvador y las exigencias de caridad a las que Él nos compromete. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que los pastores de la Iglesia, siendo celosos mensajeros del Evangelio, atraigan a la fe a todos, especialmente a los que se han apartado de ella y a los que nunca han oído hablar de Jesucristo. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para los que dirigen el mundo del trabajo, de la política y la economía, no se cansen de promover la justicia y defender la dignidad de todo hombre del tercer milenio.
Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para los que sufren, los enfermos, los varados, los niños y ancianos, y ancianos abandonados, descubran la presencia de Jesús en sus vidas y encuentren en Él y en sus discípulos consuelo y acogida. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que los misioneros que trabajan anunciando el Evangelio en zonas difíciles y los que son perseguidos a causa de su fe puedan soportar con paciencia la cruz de cada día y no se desanimen ni claudiquen de su vocación. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que todos los que hemos sido convocados por el Espíritu a esta Eucaristía, vivamos la fe en el Hijo de Dios que nos amó y nos dio por nosotros. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Acoge, Padre Santo, con amor y misericordia nuestras peticiones, que confiando en ti ponemos en tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalos, oh Padre celestial, son para ti, solo para ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos se convertirán para nosotros en alimento de salvación. Son para ti, solo para ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos para nosotros en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia en Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo.
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, como hermanos, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este es Jesús, el que nos quiere sanar y nos quiere liberar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo, con la Virgen María y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz lunes, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo
Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar,